Le informábamos de los productores de limón de Michoacán. Hay empacadoras en Apatzingán, en Buenavista, que están en paro. Más de la mitad lo están. ¿Por qué? Por el cobro de piso. Porque dicen, ya no podemos pagar estas cuotas. Ha pasado en Michoacán con los aguacateros, ha pasado, bueno, pues con tantos agricultores y con tantos empresarios y con tantos emprendedores y con transportistas, no se diga. Pero en este caso michoacano hay algunos que tienen que pagar 2 pesos por cada kilo de limón. A otros les cobran por hectárea 5,000 pesos o por camión 40,000. Y entonces pues, los productores dicen que ya no les sale. O sea, están trabajando para pagar la extorsión. No, pues ¿a quién le va a salir con esos números? No les números? alcanza y entonces, bueno, están en paro y dicen que claro, esta situación podría afectar, por supuesto, el precio del limón. Estaba escuchando en la mañana una declaración de estos productores y dice que ellos prefieren tirar el producto o quemar sus cosechas a seguir pagando dinero al crimen organizado. Es que además eso, o sea, no solo la desesperación de que no te salen las cuentas, sino el miedo, Anwar, el miedo, porque está en riesgo tu integridad. Y su familia también. Pues sí, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿y qué se está haciendo al respecto? O sea, ¿qué medidas se toman por parte de la autoridad para proteger a los productores, en este caso a los campesinos, a los agricultores? La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la reforma propuesta por el presidente para ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva. Entre ellos extorsión, precisamente, y narcomenudeo. Morena y sus aliados avalaron esta iniciativa porque dicen la extorsión es el delito de mayor incidencia en los últimos 10 años. Ha crecido mucho en los años recientes, como ningún otro delito. La oposición dijo que la reforma viola los derechos humanos y que esto va a llevar a que haya un aumento de personas inocentes en las cárceles. Esta mañana el presidente dijo que va a mandar una carta al presidente estadounidense Joe Biden por el supuesto financiamiento que hace la embajada de su país en México a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y es que el titular de la UIF, o sea, de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Pablo Gómez, informó que esa organización recibió casi 97 millones de pesos en este sexenio. Y bueno, pues justamente Mexicanos contra la Corrupción ha sido una organización muy crítica, justamente de la opacidad, de la falta de transparencia de esta administración, y entonces, bueno, pues ahora les están revisando todas las cuentas y se difundieron detalles, incluso violando el derecho a la privacidad, ¿no? Sí, y el secreto fiscal. Claro, y Pablo Gómez se dio muchos minutos para dar pormenores de cada ingreso que ha tenido Mexicanos contra la Corrupción, ¿eh? Pues le va a escribir López Obrador a Biden. Y ayer asesinaron a 75 personas en el país: Guanajuato, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Chihuahua, los estados más afectados. La Fiscalía de Sinaloa entregó a la Fiscalía General de la República la camioneta en la que supuestamente asesinaron a Héctor Cuen el 25 de julio. La Fiscalía General atrajo la investigación por el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, diputado federal electo, y bueno, pues alguien que está hoy en el centro del interés por, bueno, pues todo lo que se ha difundido luego de la detención del Mayo Zambada. Él fue asesinado justamente el día que el Mayo Zambada terminó bajo custodia de autoridades estadounidenses. La Fiscalía de Sinaloa dice que hubo un intento de asalto en una gasolinera, por eso lo mataron. El Mayo Zambada, su abogado, una misiva, aseguran que no, que se iban a reunir el Mayo Zambada, Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, el gobernador de Sinaloa y justamente Cuen, que bueno, pues terminó muerto, Héctor Cuen. Y pues, ¿por qué se iban a reunir? Que eso también es interesante. Para, digamos, destrabar ahí un conflicto político en torno a quién sería el próximo
rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, o sea, como que el Mayo va de mediador, ¿no? Entre el gobernador y el ex rector y diputado federal, para que ya no se estén peleando en torno a quién va a ser el próximo. Claro. Es una cosa tremenda. Entonces, lo matan casualmente el mismo día. La Fiscalía de Sinaloa dice fue un intento de asalto. Para comprobarlo, presenta un video en donde no se ve a quién le disparan, pero tampoco se ve un asalto, sino unos tipos que llegan directamente a dispararle a alguien en una camioneta. Todo esto en una gasolinera. El Mayo dice no. A Héctor Cuen lo mataron en el mismo lugar en el que a mí me secuestraron para luego trasladarme a Estados Unidos. Son dos versiones. Ahí están los hechos. Y por cierto, Pau, siguen buscando a este elemento de la Agencia de Investigación de Sinaloa, que le daba protección supuestamente a el Mayo Zambada y quien estuvo presente en el lugar donde lo secuestraron. Está desaparecido y muy importante mencionar que esa persona que custodiaba al Mayo, o sea, uno de sus guardaespaldas, era un policía en activo de la Policía de Investigación de Sinaloa. Entonces, los policías cuidan a el Mayo Zambada, pues ya se confirma que el señor estaba en activo en la Policía de Investigación y también que custodiaba la seguridad del Mayo Zambada. Eso sí, o sea, hay muchas cosas que son versiones periodísticas, está la versión de una fiscalía, está la versión de... Pero hay cosas que ya sabemos con claridad, así como sabemos que, en voz del gobernador de Sinaloa, él aseguró, a ver, yo ni estaba. ¿Cuál reunión? Yo me fui a Los Ángeles. Se los puedo comprobar con esta bitácora de vuelo. Y lo que muestra es una bitácora de un vuelo privado. Él se fue a Los Ángeles en un avión prestado de un empresario, Jesús Vizcarra. Así por lo pronto, esta información que de verdad como no va a motivar que haya luego series y cosas, es que es... Bueno, es que está todo el material dado para hacer 10 capítulos. Anual. No hay que meterle, o sea, no necesitas más que describir la realidad, o sea, no hay que ni ficcionarlo. Bueno, en Jalisco se confirmó la muerte del alcalde electo de Bolaños, Junior Vázquez Rosalío. Primero lo habían reportado como desaparecido y bueno, pues ya encontraron su cuerpo junto con el de su coordinador de campaña, Antonio Carrillo González. Estaban ahí en una camioneta que desbarrancó en la carretera y todo parece indicar que fue un accidente. En estos momentos se realiza la sesión pública del Tribunal Federal Electoral para emitir el dictamen relativo al cómputo final de la elección presidencial para declarar la validez y declarar presidenta electa a Claudia Sheinbaum. Mañana le entregan la constancia de mayoría. Claudia Sheinbaum anunció que Alejandro Schwartz Pérez será el nuevo director general del IMSS Bienestar. Actualmente está en la COFEPRIS, está en la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, está ahí desde el 2021. Así que otra vez vemos un nombramiento de alguien que ya tiene un recorrido en ese sector al que se le está asignando el cargo. Tremenda chamba la de dirigir el IMSS Bienestar, que tiene que levantar el tiradero de lo que no se logró con, ¿cómo se llamaba el bienestar de cuál? Pues con esta propuesta. Tan buena es que no nos acordamos de ella. No, es que lo quieres olvidar. Claro. O sea, los primeros 4 años de esta administración hubo, justamente toda esta apuesta, digamos, dentro del sector salud que pues no funcionó, la tuvieron que, el INSABI, gracias, claro. Tuvieron que desaparecerla y bueno, pues el IMSS Bienestar ha tenido que retomar esas actividades. Dicen que más vale tarde que nunca, nada más que bueno, quien estaba enfermo, pues para muchos sí ya es tarde. Sí ya fue tarde. No, y también la escasez de medicamentos, Pau, hay que recordar a través del sector salud que no llegaban a las personas que realmente lo necesitaban, ¿no? Bueno, pues entonces es el director del nuevo IMSS Bienestar, Alejandro Schwartz. Y el exgobernador de Puebla, Mario Marín, a todo dar, ya está en su casa. Este señor que, bueno, pues estuvo en prisión, estuvo en el penal del Altiplano nada más 3 años. Ya, lo llevaron en un convoy de la Guardia Nacional a su casa en Puebla. Una jueza le concedió la prisión domiciliaria para seguir su proceso en libertad por tortura, en agravio de Lidia Cacho, pero además de instruir que torturaran a Lidia, pues por proteger a una red de trata infantil.
Pero ya, le dieron la prisión domiciliaria, le pusieron un brazalete electrónico. Y lo escolta la Guardia Nacional. Exacto. O sea, ¿cómo para qué? Salte y vete tú solo a tu casa, ¿no? Vete ¿Para qué? de la fregada. Pues, bueno, en fin. Indigna muchísimo. En Jalapa, Veracruz, un camión tiró cientos de ladrillos ahí en Alpes, en el fraccionamiento Cumbres de las Ánimas, al parecer por una falla en los frenos. Y hubo pues daños considerables. El chofer se detuvo poquito adelante, por fortuna, esto es lo relevante, no hubo heridos, a pesar de lo aparatoso de este accidente. Y aquí en la Ciudad de México, ¿qué caso este? Un hombre se cayó por el cubo de un elevador en un edificio en la colonia Copilco. Lamentablemente murió, y es que al parecer el ascensor se atoró en un quinto piso, él estaba un piso abajo, se abrió manualmente las puertas y se cayó. Una cosa horrible, hay que ser muy cuidadosos. Bueno, y esta mañana policías de Naucalpan replegaron a mujeres que se manifestaban, exigían seguridad y que se investigue un feminicidio. Tú tienes los detalles, Juan Carlos Alarcón. ¿Qué pasó? Te escuchamos atentos. Así es, Paula, gracias. Muy buenas tardes. Policías municipales de Naucalpan llevaron a cabo el repliegue de un grupo de mujeres manifestantes que exigen el esclarecimiento de un posible feminicidio y la desaparición de 2 menores hijos de la víctima. Inicialmente cerraron la lateral del anillo periférico en dirección al sur, cerca de la avenida Gustavo Vaz Prada, lo que originó amplio asentamiento vehicular. Después de 2 horas de protesta, los uniformados de Naucalpan reabrieron la vialidad entre empujones y replegaron a las manifestantes hacia la banqueta. En la protesta exigieron que la Fiscalía General de Justicia mexiquense analice con seriedad el caso y reaprenda a Isaac Tonatiu, sobre quien pesa la sospecha de el asesinato de su esposa Denise Alejandra el pasado 14 de abril. Rechazaron que se trate de un suicidio, como lo hizo aparentar su esposo. Ahora está libre y se llevó a sus 2 hijos menores de edad, por lo que piden a la Fiscalía del Estado de México que impida que el caso quede en la impunidad. Los uniformados extendieron una columna para evitar que retomen la vialidad de la lateral del anillo periférico. Y es el reporte que tengo. Te lo agradezco muchísimo. Gracias y seguimos pendientes. Ojo, porque la Comisión Nacional del Agua informó que por las lluvias recientes hay 210 presas del país que ya se están recuperando. Esa es la buena noticia que dejan las lluvias. En promedio el nivel ya subió de 46 a 49%, así que la sequía se redujo muchísimo, de 73% a 40%, y faltan todas las lluvias de agosto, así que bueno, en ese aspecto es una gran noticia. Sin embargo, está la otra cara, se cumplen ya 13 días de las inundaciones en las colonias Cultura Mexicana y Jacalones en Chalco, Estado de México, y ayer les volvió a llover. Ya están haciendo labores de desasolve, pero el agua pues sigue estancada en varios puntos. Y entonces, claro, cuando pasan los días y el agua sigue estancada, pues se convierte en un problema de salud, un problema sanitario. Para hoy se esperan lluvias muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla, Campeche y Yucatán, pero también en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo. La verdad, hubiera sido más fácil que les dijera dónde no iba a llover tanto. Todo el país.